Bendiciones a todos. Una vez más aquí trayéndoles un mensaje de fe y esperanza. En esta oportunidad quiero hablar de manera reflexiva sobre la lectura que corresponde a este día. Y la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al 25. No voy a leer el texto, porque quiero invitarlos a que ustedes mismos lo lean. Es responsabilidad del cristiano leer las Sagradas Escrituras, porque como dice San Jerónimo de Estridón, quien no lee las Escrituras no conoce a Jesucristo. Y yo digo algo más. No leamos solamente los versículos que se nos piden. Acostumbrémonos a leer mucho más de ello. A veces es mejor leer todo el capítulo. A veces es leer versículos anteriores y versículos posteriores. Eso nos dará una conexión más clara con el texto que estamos leyendo. Y quiero hacer unos puntos o dar unos puntos para hacer un análisis de cómo es que Dios nos habla a través de las Escrituras. Encontramos que en las Escrituras, mientras los apóstoles están reunidos con miedo, porque ya el Señor había muerto y había comenzado cierta persecución, Jesús ha resucitado y se aparece en este lugar. Y dice la palabra de que Jesús entró mientras las puertas estaban cerradas. Aquí hay el primer dato que yo quiero hacer un poquito de conocimiento. ¿Qué es lo que sucedió? Muchos conocen esta facultad o este atributo como sutileza. Es una propiedad del cuerpo que es sutil y glorificado. Jesús entró al recinto con las puertas cerradas. ¿Qué nos enseña esta parte de la Escritura? De que el Señor no tiene obstáculos cuando Él quiere hacer su obra. Y Él quería traerles a sus apóstoles, a sus discípulos, la paz. Y eso no lo pudo impedir ni las puertas cerradas ni las paredes. Luego encontramos que en ese lugar no estaba Tomás. Y Tomás, por no haber visto lo que sucedió en ese momento, no lo creyó. Muchos cometemos el error de señalar a Tomás como un mal discípulo. Pero recordemos esto. Las Escrituras no solamente nos traen cómo debemos ser, ni qué debemos hacer. Las Escrituras hablan de muchos aspectos y desde muchos ángulos. En este caso, Santo Tomás está representando a todos nosotros. Nosotros que estamos muy invadidos y muy sujetos a los 5 sentidos, en donde tenemos que ver, tenemos que sentir, tenemos que oler, tenemos que palpar, tenemos que oír,
Y si eso no sucede, y si eso no se da, no creemos. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que Tomás, cuando él no cree, simplemente está haciendo lo que cualquier persona hace. ¿Y qué sucede la segunda vez que se aparece el Señor? Dice la Escritura de que Santo Tomás terminó diciendo la expresión más hermosa que todo cristiano puede tener cada día en su mente y expresarla en cada momento. Señor mío y Dios mío. Ese es el Tomás que cada uno debe de ser. Y eso es lo que cada Tomás debe hacer. Jesús demuestra que Él ha resucitado y esa es la intención de entrar al aposento. Para decir yo soy el que soy. Luego también el Señor ofrece su paz. Y aquí hay un punto que debemos de encontrar el sentido. Porque el Señor dice mi paz. Y es que la paz del Señor es distinta. La paz del Señor comienza con el Espíritu Santo. Y es por eso que la iglesia tiene sus sacramentos. Para que la persona comience a ser parte del pueblo de Dios. Los sacramentos de iniciación le permiten a la persona comenzar a tener la paz de Cristo. Entonces vemos de que Tomás nos representa a nosotros desde dos maneras. Desde la parte en la cual estamos siempre sujetados, supeditados a los sentidos. Y por la parte en donde el Espíritu Santo se apodera de nosotros y ya podemos percibir todo aquello que no es visible, que no es perceptible con los sentidos. Más adelante encontramos que Santo Tomás, cuando él hace esa declaración, el Señor dice lo siguiente. Permítame encontrarlo porque lo quiero leer literalmente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es muy importante. Porque hay algo que yo siempre he dicho con relación a la palabra de Dios. Y es que todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo es una historia que nunca tendrá final. Porque siempre se repite y se repetirá. Y es por eso que Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso es el verdadero interés en un cristiano. No tener que ver para creer. Vamos a ver un aspecto importante con relación a los atributos
de Jesucristo. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del 16 al 25. Y otra vez, no lo voy a leer. Quiero retarlos a que lean las Sagradas Escrituras. Y es el relato que nos cuenta de cuando Jesús hizo el milagro de desaparecer de un lugar y aparecer en otro. Ya creo ver a algunos que están preguntándose, ¿y eso cuándo sucedió o cómo sucedió? Resulta de que Jesús estaba en un lugar y muchos lo seguían, incluso aquellos que no era porque creían en él, sino porque, como dice el Señor, porque les he dado de comer. Era una multitud que lo seguía. Los apóstoles se subieron a una barca y se fueron del lugar. Todos los demás notaron que Jesús no iba con ellos, es decir, no se subió a la barca. Ellos se fueron en la barca sin Jesús. El resto del pueblo se quedó, pero decidieron también ir a buscar a Jesús, porque no lo vieron. Y resulta que lo encontraron en lugar muy lejos, distante de donde habían estado antes. Cuando lo vieron, se admiraron, se sorprendieron y hasta le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Yo les quiero decir algo que no es un dogma, pero existe una palabra que se llama bilocación. Y es una facultad que algunas personas han logrado alcanzar, que es la de estar simultáneamente en dos lugares. Ahora, si leemos el texto de este episodio, encontramos de que durante ese momento, durante ese tiempo de traslado, aparece también de que en la barca en donde iban los discípulos hubo una tempestad. Jesús de repente aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos se asustaron. Y el Señor les dijo, no tengáis miedo, soy yo. Otra vez aparece aquí el nombre de Dios, soy yo. Y tomemos esta parte como un dato. Dice que Jesús iba caminando. Ahora, tomemos la parte que siempre tendemos nosotros a tomar. ¿Cómo pudo ser que Jesús llegó a un lugar caminando? Físicamente hablando, no puede ser. Pero, por eso les digo, los atributos de Dios ni nosotros mismos los podemos comprender. Pero Jesús se trasladó milagrosamente, sin subirse a la barca, a otro lugar distante. Ahora, ¿a dónde los quiero llevar con mis eslabones bíblicos, que así me gusta llamarlos? Los eslabones bíblicos de la salvación. Y es que nosotros no necesitamos que Jesús penetre las puertas de nuestro corazón estando cerradas. Eso Jesús en nosotros no lo va a hacer. Jesús entró al aposento con las puertas cerradas
porque los apóstoles y sus discípulos lo estaban esperando, lo estaban deseando. Recordemos que ellos estaban tristes porque había muerto. Entonces, ellos estaban esperando al Señor. No hay nada más hermoso que esperar al Señor. Y esperar al Señor representa también tener las puertas abiertas. Entonces, el llamado es: Jesús espera que tú abras la puerta. Y esto también está en las Escrituras. Yo estoy allí cerca, esperando a que me abras la puerta. Entonces no esperemos que Jesús entre a nuestro corazón si nosotros tenemos cerradas las puertas. Porque en el aposento entró porque los apóstoles no tenían la puerta cerrada para que Jesús no entrara. Eran las condiciones y las circunstancias que habían provocado que los apóstoles y discípulos tuvieran miedo por la persecución que ya había comenzado. Pero su corazón estaba abierto de par en par para esperar y recibir al Señor. Entonces nosotros tenemos que abrir esas puertas, porque Jesús no penetrará esas puertas si no es con nuestra voluntad. Y luego vemos cuando Jesucristo habla de paz. La paz de Cristo se encuentra siempre que nosotros hacemos el bien. En el Antiguo Testamento habían 4 grupos de personas con las cuales el pueblo de Dios se santificaba. Era mediante la ayuda y la protección hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos y hacia los pobres. Hacia los extranjeros o a los peregrinos, como se les quiera llamar. Esto nos da la idea de que nosotros estamos llamados para amar al prójimo, para servir al prójimo, y eso es lo que trae paz. Dice el Señor: mi paz no es como la del mundo, porque la paz del mundo es egoísta, es represiva, es poseedora. La paz del cristiano en Cristo es de amor, de entrega, de servicio. Entonces, para terminar, nosotros también representamos a Cristo, ya sea como servidores, como predicadores, como amantes de la verdad, como hacedores de las buenas obras. Y estamos llamados para atravesar puertas cerradas. ¿Cuáles son esas puertas cerradas? Aquellas personas que no creen en Dios, aquellos que se hacen llamar cristianos, pero no siguen a Cristo. Aquellos que dicen seguir a Cristo, pero no creen en Cristo. Aquellos que dicen que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Estas personas tienen sus puertas cerradas. Y nosotros tenemos que atravesarlas.
¿Cómo se da esto? Es que no debemos de ir a predicar solo a hermanos que sean de nuestra misma fe, sino a aquellos que no comparten nuestra fe, a aquellos que están en contra de nuestra fe. Ellos tienen puertas cerradas y no podemos esperar que las abran, porque primero necesitan creer. Entonces, nosotros tenemos que atravesarlas. Tenemos que atravesar esas paredes para llegar a esas personas y decirles: Dios existe. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, existe. Murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgarnos, tanto a vivos como a muertos, tanto como a buenos como a malos. Si esta persona nos escucha, significa que hemos atravesado esas puertas que han estado cerradas. Esto es, hermanos míos, lo que les quería decir, porque a mí me gusta hacer este tipo de desarrollos que estoy empezando a llamarlos como los eslabones bíblicos de la salvación, porque me gusta conectar diferentes partes de la Biblia que nos ayudan a entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos bendiga hoy y siempre. Amén.